Hola amigos, buenas noches. Después de un descansito de una semana me reúno otra vez con ustedes para hablar de un tema que está también de moda, de unas dietas de acuerdo al tipo de sangre. Y bueno, antes de empezar quiero agradecerle a toda la gente que ha estado siguiendo nuestras páginas, que sigue toda la información, que tiene el que ha tenido sobre todo la gente que se ha inscrito a nuestro reto Legacy, que está viendo los cambios, que está viendo los efectos que tenemos con todo este tipo de información y desmitificando mucha de la información que se da por parte de las etiquetas, por parte de las empresas, por parte de toda la los medios comerciales, las redes y todo eso. Estamos rompiendo muchos mitos y me da muchísimo gusto compartir que la gente que está en el reto está muy contenta, está muy feliz, está aprendiendo muchísimas cosas y sobre todo está viendo cómo de manera integral puede ayudar a componer toda su salud y su bienestar desde adentro y hacia afuera, viendo siempre lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos aportar, trabajando con nuestra parte interna, viendo desde todos los aspectos de la nutrición, de los tipos de ejercicio, de la parte de metabolismo, de que tú te hagas unos análisis clínicos, que te preocupes por tu salud, que estés consciente de que pues tu cuerpo es maravilloso y realmente no le das a lo mejor la atención que deberías. La verdad es que ponemos muchísima atención en miles de cosas y en el cuerpo es el último en el que nos preocupamos y aun cuando hemos estado enfermos no queremos ir al médico, preferimos autorrecetarnos o buscar en internet alguna medicina o tomarnos un paliativo, ¿sí? Algún tipo de remedio casero. Todo preferimos antes que invertir en nuestra salud, pero invertimos en muchas otras cosas que realmente no nos están dejando, pues nada, nos están dejando cosas momentáneas, mientras que la salud solo la vas a tener mientras tú la cuides. Y solo tienes un cuerpo y solo tienes un cerebro. Entonces, si no te haces consciente de que tienes que trabajar con tu parte interna, con tus emociones, con tu psicología, con tu nutrición, con tu actividad física, pues la verdad es que vas a ir perdiendo poco a poco la capacidad de sentir esos momentos de felicidad, de tener salud, de tener energía y todo eso te va a llevar a círculos viciosos donde vas a estar cometiendo los mismos errores y culpando siempre a la parte exterior, ¿sí? Culpando siempre a la demás gente, culpando siempre a todos, este, a todas las personas que te rodean. Entonces, pues no se vale. Se vale que hagamos un análisis interno, qué es lo que tú le estás dando hacia afuera, cuánto amas la vida, cuánto te emocionas por ver cosas simples. Los que tenemos hijos disfrutamos muchísimo esa parte porque ellos nos enseñan miles de cosas. Nosotros éramos perfectos, algo nos pasa en el intermedio, muchos mensajes recibimos y lo que queremos hacer con este tipo de salud integral, de programas, de desmitificación de cosas que se están diciendo, es eso, es regresarte a ti, darte un reset, hacer un regreso a tu origen y recuperar todo eso que teníamos, recuperar todas esas maravillosas cosas que pues fuimos perdiendo poquito a poquito y no fue culpa de nadie, no fue culpa de nadie, simplemente nosotros permitimos que las perdiéramos, ¿sí? Y no quiero decir que vayamos a ser perfectos, pero sí que seamos mucho más conscientes de que estamos cometiendo errores y de que tenemos que afrontar las consecuencias. Ahorita es una época de responsabilidad, ya se acabó la época de buscar culpables, ya se acabó esa época y se acabó también la época de estar creyendo todo lo que escucho. Critiquen, busquen, vean, infórmense, váyanse con expertos, no crean todo lo que les dicen y tampoco se dejen llevar por diagnósticos que a lo mejor se los hicieron pues no con una ética profesional y a veces se llevan pues decepciones o caen en depresiones. ¿Por qué? Pues porque se quedaron con la opinión de una persona. Siempre busquen segundas opiniones, siempre busquen información con gente que sepa. Todo mundo tenemos personas en las que confiamos y que saben de algunos temas.
acérquense. Nosotros estamos dando mucha información, compártanla, por eso siempre les pido compartan. Es información que a todos les sirve, no es simplemente hacer más seguidores, ¿no? Es información que yo estoy dando gratis, que se está dando en todos estos medios, que se está dando en todas nuestras redes, que es para ayudarlos a ustedes, que es para que ustedes estén informados de muchas cosas que hay, pues, en esta época digital y que tenemos que acabar con ellas. Ok, bueno, regresando al tema que vamos a tocar hoy, pues toca desmitificar, decir verdades y decir también lo que se pueda rescatar de alguno de estos tipos de modas o de tendencias. Y vamos a hablar entonces de las dietas que dicen que se basan en los tipos de sangre, ¿ok? Entonces, para empezar, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder tener un tipo de dieta? Pues, primero necesito saber que la sangre se clasifica de acuerdo a dos grupos. Un grupo son los A, B, AB y O. Esos son los grupos de acuerdo a los serotipos de sangre. Esos son los grupos en los que según se está clasificando uno de los libros que se escribió por el doctor D'Amato, y este doctor lo escribió en 1996. Él manifiesta que este tipo de dietas se basan en que tú comas de acuerdo a estos cuatro serotipos. Entonces, ¿cuál es otra de las clasificaciones de nuestros tipos de sangre? Pues otra clasificación que tenemos de acuerdo a los tipos de sangre es la clasificación M, N y S. Este sistema de clasificación de los tipos de sangre M, N y S se basan en el cromosoma 4, y esto es de acuerdo a ciertas moléculas genéticas que tenemos que identifican estos también serotipos o estos antígenos, se les llama. Esto quiere decir que van a ser reconocidos por un anticuerpo, ¿sí? Un antígeno es algo que un anticuerpo va a poder reconocer. Entonces, estas son las dos clasificaciones de la sangre. Esto es lo que se puede encontrar de acuerdo a los serotipos A, B o serotipos M, N o S. Esos son los más populares que se ha encontrado. Ahora bien, ¿cuáles son las dietas que de acuerdo al serotipo A se deben de seguir? Pues se llama una dieta como agrícola o agraria o de cultivador. Así se le titula o así la llama este doctor en el libro. Y es la gente que tiene un serotipo A que debe comer una dieta rica en plantas y completamente libre de tóxicos como las carnes rojas. Esto se parece muchísimo a una dieta vegetariana. Entonces, ese es el primer tipo de dieta que tenemos, tipo A, y se parece mucho a la dieta vegetariana. Ahora bien, el tipo B es una dieta nómada, así se le conoce. Esta gente come plantas, come muchas carnes, excepto pollo y puerco. Y también pueden comer algunos productos derivados de la leche. Sin embargo, deben evitar el trigo, deben evitar el maíz, las lentejas, deben evitar los tomates y algunos otros tipos de comida más específicos que se pueden encontrar en esta literatura, pero pues ahorita lo que estamos haciendo es como un resumen de todo esto. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de dieta? El otro tipo de dieta que tenemos es la dieta de, la A, les comenté, es la agraria o la de cultivador. La B es la nómada y la dieta C, o AB, perdón, la dieta AB es llamada enigma. ¿Por qué? Porque combina las dos cosas, combina las dos dietas, tanto la A como la B, es una mezcla, y dentro de los alimentos que se pueden comer se incluyen los mariscos, se incluye el tofu,
Se incluye productos derivados de los lácteos, frijoles y algunos granos. También se deben evitar, de acuerdo a este tipo de dieta, los frijoles de forma como de riñón, el maíz, la carne roja o la carne de res y el pollo. Esos son los alimentos que se deben evitar. Ahora, ¿cuál es el tipo O? El tipo de dieta O se llama para los cazadores y esta es una dieta alta en proteína, basada más que nada en carnes, en pescados, en pollo, en ciertas frutas y vegetales. Este es el tipo de dieta y lo que se debe de evitar o se debe de limitar el consumo son de granos, de legumbres y de productos lácteos. Eso es lo que se debe evitar en ese tipo. Se parece muchísimo a la dieta paleolítica, o sea, la dieta que se consumía en tiempos de prehistóricos, que era pues basada en muchísima proteína y más bajo el consumo de algún tipo de legumbres, ¿sí? Ok, esos son los 4 tipos que se basan la mayoría en comidas saludables y que hacen combinaciones que de todas maneras nos van a ayudar a tener una mejor salud. Entonces es un salto muy grande entre una dieta pues de alimentos procesados y una dieta mucho más balanceada. Entonces simplemente por ese hecho, por el hecho de ser una dieta más rica en balance de nutrientes, pues nos va a ayudar en muchos de nuestros parámetros y obviamente va a hacer que bajemos de peso, que bajemos grasas y que evitemos la comida procesada. Entonces, aún sin tomar en cuenta los serotipos de sangre, pues nosotros vamos a tener un efecto en la salud. Eso es lo que pasa. Realmente no hay una correlación entre mi serotipo de sangre y el tipo de dieta. Simplemente cualquiera de las que yo consuma, pues me va a hacer un buen efecto, ¿no? Entonces, ese es como el tipo de dieta. La tipo A se parece a una vegetariana, la tipo O es alta en proteína y se parece a una dieta paleolítica y los otros dos son combinaciones de este tipo de dietas. Ok, entonces esas son las dietas que pueden encontrar o que se dicen basadas en los serotipos. Ahora, ¿cuáles son las dietas que se propone que tienen un enlace entre la dieta y el serotipo? ¿O qué es lo que dicen que tiene un enlace entre esas dietas y nuestro serotipo de sangre? Pues son unas proteínas que se les llama lectinas y esas lectinas lo que hacen es que son como una antena donde se reciben señales y estas señales se dan por los carbohidratos o los azúcares. Entonces estas lectinas reconocen ciertos tipos de azúcares y lo que hacen es que permiten el paso en las membranas de nuestras células. Todas nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo tienen esa membrana que yo siempre la comparo con una tipo aduana, ¿sí? Donde la membrana va a ser muy selectiva y permite solamente que entren cierto tipo de nutrientes, igual reconocidos también por un receptor algunas veces o a través de algunos canales que tenemos en este tipo de membranas. Entonces, esos son las funciones que tienen este tipo de proteínas llamadas lectinas. Sin embargo, pues estas proteínas solamente reconocen algunos tipos de azúcares. Entonces, pues no tendría nada que ver, pero se dice también que estas sustancias se consideran antinutrientes. Estas lectinas se les ha llamado antinutrientes y pueden tener efectos negativos en toda la parte que recubre nuestro intestino. ¿Qué es lo que está afectando entonces? Lo vimos en 2 programas pasados, bueno, un programa, perdón, el de microbiota, están afectando a la microbiota. Y pues sí tienen razón en esa parte, porque los tipos de carbohidratos que nosotros vamos a consumir van a tener un impacto en la microbiota, que es lo que mencionamos también en el programa pasado. Entonces, ahí sí hay un efecto negativo o positivo, pues de qué va a depender del tipo de azúcares que yo consuma, pero no tiene que ver con el tipo de lectinas que yo tenga, ¿sí?
El tipo de lectinas que yo tenga pues son los receptores simplemente, pero el tipo de azúcares que yo esté consumiendo, ese sí va a tener un efecto en toda la parte que yo tenga de mi microbiota y obviamente pues va a tener un efecto en el recubrimiento de todo mi intestino, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta teoría de los tipos de dieta, hay muchísimas lectinas que específicamente tienen un blanco o se unen a ciertos tipos, dicen, de acuerdo a la sangre. Sin embargo, se ha dicho también que cuando consumes los tipos incorrectos de estas lectinas, esto puede conducir o puede llevar a una como apelmazamiento o como que todas las lectinas o la parte de los azúcares se aglutinan y se hace como pues podríamos compararlo como un trombo, o sea, es como un nudo en las células de los eritrocitos, en las células de nuestra sangre. Entonces, se podría decir que algunos de estos tipos, se dice que algunos de estos tipos de lectinas pues promueven a lo mejor enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no existen evidencias reales de estudios clínicos donde se ligue esos efectos. ¿Qué más? Pues se tiene evidencia de que hay un porcentaje pequeño de estas lectinas crudas en las legumbres que no cocemos y que tienen esa actividad aglutinante específica de acuerdo al tipo de sangre. Sin embargo, como les he comentado, pues no hay evidencias reales. Para que yo pueda decir que alguna dieta, que algún consumo de alguno de los nutrientes tiene un efecto, realmente yo tengo que hacer algo muy específico donde tome una población grande, representativa, donde haya una intervención, es decir, que yo haga grupos de esa población y diga, tal grupo tiene este serotipo de sangre y va a comer esta dieta de acuerdo a su serotipo. Ahora, que yo compare a una persona de otro serotipo y que le dé el mismo tipo de dieta y que yo vea un efecto. Todo eso tiene que pasar para que yo pueda decir que realmente estoy asociando el consumo de un cierto tipo de nutrientes con el serotipo de sangre. Entonces, si yo, por ejemplo, soy O positivo y me dan una dieta específica para mi serotipo, para que ese estudio tenga validez, tendría que compararse con otra persona que tenga un serotipo, por ejemplo, AB, y que a esa persona le dieran la dieta que me dieron a mí, la del serotipo O. Si esa persona no tiene el mismo efecto que yo, pues realmente el serotipo no tenía nada que ver, ¿sí? Porque la dieta que yo consumí, que era para serotipo O, le hizo efecto a un serotipo AB. Entonces, pues realmente no hay una asociación entre el serotipo y lo que yo consumí. Eso es lo que se ha visto en estos estudios, que carecen de una comparación significativa, o sea, carecen de números o de personas donde se hayan hecho este tipo de comparaciones. O sea, a lo mejor sí se hicieron estudios donde hubo el serotipo y donde hubo el consumo de los nutrientes de acuerdo a ese serotipo, pero no se comparó y no se puede asociar ese efecto. No se puede decir que fue por la dieta de acuerdo a ese serotipo. Realmente, como ya lo vimos hace ratito, es porque este tipo de dietas nos hacen consumir más balanceados los nutrientes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es todo el meollo de esta parte de los serotipos? O sea, ¿qué es lo que realmente dicen las personas que defienden este tipo de dietas? Pues ellos dicen que en general puede haber ese efecto asociado al tipo de sangre, pero realmente lo que ellos están diciendo, pues ahorita lo hemos visto, carece de evidencias por el tipo de proteínas que están afectándose, por el tipo de nutrientes que estoy consumiendo y sobre todo porque no se hacen comparaciones, no es específico, ¿sí? En el mundo real, pues todo mundo que consumimos este tipo de alimentos,
podemos tener un efecto. ¿Qué es lo que sí se ha observado en estos tipos de dietas con los otros serotipos, con el M, con el N y con el S? Con estos serotipos sí se hizo un estudio donde se observaron diferencias en la reducción de los lípidos, pero es muy específico y tiene que ver con un componente genético que muchos de nosotros podemos tener y que por ello es difícil que tengamos niveles de colesterol bajos o siempre salimos altos en triglicéridos o en el colesterol total o en algunas de estas lipoproteínas que ayudan a mover las grasas, que son la LDL, VLDL, HDL, ¿sí? Estas lipoproteínas lo que hacen es ayudar a que se acumule o a que se limpie el colesterol, ¿sí? Que tenemos. Entonces, este tipo de estudios sí se ha hecho, sí se comprobó un efecto, pero pues más bien tiene que ver con un componente genético que nosotros traemos. ¿Qué es lo que entonces podemos concluir de todo este tipo de modas y de dietas? Pues realmente sí vamos a llegar a un punto en el que sea mucho más dirigida un tipo de dieta y va a tener muchísimos componentes, pero no va a tener que ver realmente con el tipo de sangre, más bien va a tener que ver con toda la parte epigenética que hemos hablado, que traemos nosotros con nuestro estilo de vida, con la parte de herencia que tengamos y con la, ¿cómo podría decirlo? Con el compromiso que nosotros tengamos también con ese tipo de dietas y con los horarios que nosotros mantengamos del consumo de estos nutrientes. Lo vimos también en la parte de la microbiota, en la parte de los ayunos intermitentes. Es muy importante los horarios en los cuales nosotros consumimos cierto tipo de nutrientes. Hay horarios en los que no se recomienda el consumo de azúcares simples, pues por el simple y sencillo hecho de que mi actividad es muy baja después de las 6 de la tarde normalmente, o la mayoría de las personas reducen su actividad física o reducen su actividad en ese horario o cuando ya se van a dormir, y si consumen grandes cantidades de estos azúcares simples, pues lo único que están haciendo es darle mucho más reservas al cuerpo para generar grasa, ¿sí? Para que en la noche se genere grasa, además de que se van a levantar con una ansiedad y con un hambre horrible, ¿sí? Estos son horarios, esto se debe a los ritmos circadianos. Vamos a ir tocando varios de estos temas, vamos a ir tocando varios de estas modas. También vamos a hablar próximamente en 15 días de las dietas cetogénicas, cuándo sí, cuánto tiempo, para qué me sirven. Ahorita también mucha gente las tiene de moda, mucha gente las está utilizando y pues está diciendo cosas que realmente tampoco tienen mucha evidencia, sobre todo de la parte metabólica, ¿sí? Porque mucha gente se va por encima, dice las cosas por la parte muy superficial, como que tratan de generalizar y quieren crear el hilo negro, quieren descubrir el hilo negro con dietas maravillosas, con pastillas maravillosas, y no existe. Existen los hábitos, existe la disciplina, existen los horarios, existe que yo sepa comer, existe que yo aprenda a comer, existe que yo distinga qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Todo eso es lo que existe, todo eso es lo que tenemos que quitar, toda la información que traemos errónea de todos los medios, ¿sí? Por ejemplo, he visto muchísimo ahorita, sobre todo que mañana se regresa a clases, que los papás, por la vida que tenemos y por la vida tan apresurada, pues se les hace o se nos hace fácil. Bueno, yo trato obviamente de evitarlo con mi hija, pero sí lo he visto muchísimo, que les dan juguitos, les dan yogurts. Esos juguitos y yogurts tienen cantidades de azúcar que deberían de consumir un niño en todo el día. Si le dan un jugo y un yogur de lunch, le están dando 20 a 30 gramos de azúcar, nada más con ese yogurt. Imagínense todo lo demás que después se va a comer el niño. Y si se lo están dando desde nivel guardería o desde nivel kinder, imagínense, multipliquen eso
4 o 5 veces a la semana, multiplíquenlo por mes, multiplíquenlo por año, cuánta cantidad de azúcar están consumiendo por mes, por año los niños. El grado de adicción, el grado de daño hacia el cerebro es muy grande. Es muy grande y vamos a hablar también de ese daño y cuáles son los receptores que se están activando, por qué se crean esos círculos de ansiedad, por qué me afecta hasta hormonalmente ese tipo de azúcares. Ese también lo vamos a tocar, ese tema. Entonces estén pendientes de los programas. El resumen de nuestro programa de las dietas de serotipo es, no tiene nada que ver con el serotipo. Hay 4 dietas de acuerdo a estos serotipos. El A, el B, el O y uno combinado que es el AB. Todos lo que hacen es balancear alimentos. Muchos de estos quitan carnes rojas. Muchos se parecen a una dieta vegetariana. Bueno, un tipo se parece a dieta vegetariana, el otro tipo se parece a una dieta alta en proteínas. Entonces, por eso es que nos está dando un efecto positivo en que nosotros controlemos peso o mejoremos nuestros parámetros metabólicos o bioquímicos o tengamos también un efecto en nuestra salud como tal. Pero no tiene nada que ver con el tipo de sangre. ¿Por qué? Pues porque no se han hecho estudios donde se compare y donde se vea el efecto. Ese es el resumen. Otra cosa que se ha dicho es que se asocia a este tipo de proteínas llamadas lectinas, que como les dije son antenitas que están en nuestras membranas, en nuestras aduanas. Es como si hubiera un policía de aduana en pues cuando nosotros vamos de viaje a Estados Unidos o a otro país y diera una alerta de que hay un agente extraño que nos puede intoxicar o que nos puede dañar o que hay un terrorista X, ¿no? Comparándolo así, eso es lo que hace nuestra membrana. Cuando detecta algún tipo de nutriente que no debe de entrar, pues no permite el paso y se toma como una toxina y en ese momento también se activa nuestro sistema inmune. Pero el hecho de que estas lectinas actúen como receptores solamente lo hacen con carbohidratos. ¿Qué es lo que más se dice? Que estas lectinas que nosotros consumimos en algunos alimentos crudos o en las carnes rojas nos pueden dañar. Pues obviamente que sí nos van a dañar si son toxinas, ¿no? Ese tipo de lectinas, pero no tiene que ver con el tipo de sangre que yo tenga. Simplemente tiene que ver con que lo que estoy comiendo son toxinas, ¿sí? Entonces, esos son los mitos, eso es lo que se dice de las dietas basadas en un serotipo. No tiene nada que ver, no se dejen llevar por las modas, no se dejen llevar por todo lo que se dice de, pues ahorita hay N mil cosas que la gente quiere utilizar, pues para qué, para ganar audiencias, ¿sí? Para ganar audiencias, para ganar dinero. Y lo malo es que cada vez más gente pues está cayendo en hospitales, pues de acuerdo a ese tipo de recomendaciones. Entonces, estén pendientes de lo que nosotros les vamos a estar posteando. Todos nuestros videos los subimos a YouTube 1 o 2 días después de la transmisión. De todas maneras lo van a poder encontrar aquí en Facebook. Y estamos posteando mucha información en nuestros anuncios pequeños que tenemos en las páginas. Son con información basada en artículos científicos. Como les dije, estamos tratando de que la información sea mínimo de 2 años pues hacia atrás, de 2016, de 2017. Si no hay nada de información de esos años, pues sí nos vamos un poquito más atrás, pero la mayoría de las veces encontramos cosas ya nuevas. Por ejemplo, esto que les di es información del 2015 y está basada en un artículo que hizo la comparación de este tipo de serotipos. Por ahí les voy a poner la referencia y cualquier duda pónganla, posteen las cosas, sugieran temas. Esto se puede hacer mucho más interactivo. El chiste es que ustedes también participen, compartan y nos hagan saber su opinión, ¿sí? La página está para eso, nosotros estamos también para eso y la idea es ayudarlos e invitarlos a estos retos de salud integral, porque lo que queremos hacer es que desde tu interior nazca todo otra vez, que regreses a lo que realmente tú eras, perfección, ¿sí?
Nos vemos el próximo domingo, en 15 días nos vemos para que les hable de las dietas cetogénicas. Gracias, buenas noches y que tengan excelente inicio de semana.